Sí, ¿El tema? Sí. Cambie su actitud, cambie su vida. Nada que ver, ¿verdad? Con nuestras luchas. ¿No ven? No, No, no es para aquí, es para otro lado. Es para otro lado. Entonces, pues podemos irnos o sentarnos a tomar café porque no es nuestra ocasión. El estudio se llama Cambia su actitud, cambia su vida. Yo creo que sí, muchas veces la forma en la que nosotras reaccionamos ante las circunstancias de nuestra vida cambia nuestra manera de vivir, ¿no? Una mujer quejumbrosa, pues todo el tiempo ve el lado negativo de la vida, ¿no? Que porque está nublado, que porque si salió mucho el sol, que porque se hace calor, que porque se hace frío, que porque si estamos muy delgadas, las que están muy delgadas porque están muy delgadas, y si eres china, que sí porque quieres ser lacia, o sea, pero no es lo que somos, sino la actitud que tenemos ante lo que somos o las circunstancias que vivimos. Entonces, el libro de Filipenses es pues una muestra muy grata de cómo Pablo supo cambiar la actitud de lo que vivía, o les mostró a los filipenses cómo tener un cambio de actitud, cómo ver el otro lado de la moneda de las circunstancias difíciles, ¿no? Les mandé un videíto, ahí algunas lo pudieron ver, otras no. Es un videíto como introductorio a la carta de los filipenses, pero pues lo primero que vamos a ver es que vamos a ir ahí a Hechos 16, que es donde empieza esta historia, ¿no? De la iglesia de Filipenses. Ese es su comienzo. Está Pablo ahí en su segundo viaje misionero y una noche él se disponía a ir hacia Asia Menor y en un sueño se le aparece un hombre macedonio pidiéndole ayuda. Ahí en los versículos 6, del 6 al 10 vemos donde Pablo tuvo esta visión. No era que Pablo cenó mucho y tuvo una visión, se indigestó, sino que era el Señor mismo mostrándole hacia dónde tenía que ir Pablo, ¿no? Y cómo desde ahí empiezas a ver una actitud diferente a la que nosotras podríamos tener. Sí, vamos a leer ahí, si alguien quiere leer Hechos 16, del 6 al 10, por favor. Amén. La visión del varón macedonio, ¿sí? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Toas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¿Les digo? No, hasta ahí nada más. ¿Vieron? ¿Cuál es tu actitud cuando intentas hacer una cosa y la puerta se cierra? Y vas por otro lado y la puerta se cierra. ¿No? Ya nos frustramos, nos desesperamos, nos enojamos, ¿no? Desistimos, nos desanimamos. Pero Pablo, vas a un lugar y el Señor le dice no. Y va por otro y no. Y en una noche él tiene una visión de un hombre macedonio diciéndole: ven y ayúdanos. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo? Allá en el versículo dice: enseguida él partió hacia Macedonia, ¿no? Tenemos que empezar a observar desde ahí, cómo Pablo fue dócil a la guía de Dios. Y yo creo que es algo que nos tiene que llevar a meditar en cómo soy yo ante las cosas que Dios me muestra. Sabemos que hoy en día Dios no habla ni por visiones, ni sueños,
ni nada. El día de hoy Dios nos guía a través de su palabra. Es la guía completa que nosotros tenemos para nuestra vida en el día a día, ¿no? Pero ese es el trasfondo, este es el comienzo de la iglesia de Filipenses. Una visión, Dios guiando a Pablo a ir hacia Macedonia, ¿no? ¿Y qué pasa? Llega a Filipos. Filipos es la primera ciudad de esta área, ¿no? Es la primera provincia y la primera en importancia. Es un puerto, si no me equivoco. Corríjanme si me equivoco. Sí, es una costa. Es un puerto y era una colonia romana. Si tú eras ciudadano de Filipos, tú podías acceder a tener la ciudadanía romana, ¿no? Que era algo muy anhelado en esos tiempos. Eso lo leemos en el versículo, ahí mismo en el capítulo, los versículos 11 y 12. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, ¿no? Y como es costumbre de los judíos, y Pablo lo ha hecho durante su primer viaje y ha empezado a hacerlo así en el segundo viaje, cuando Pablo llega a una ciudad, ¿qué es al primer lugar a donde él va? A la sinagoga, ¿no? Porque el primero dice, primero voy a los judíos. Cuando ellos rechazan el evangelio, entonces él va y predica a los gentiles. La ciudad de Filipos no contaba con una sinagoga, por lo cual Pablo llega a orillas del río y es ahí donde se reunían normalmente los judíos, y dice que era el tiempo de la oración. Y ahí, ¿qué hace? Se encuentra la primera oportunidad para predicar el evangelio y llega a los pies de Cristo una mujer, Lidia, la que era teñidora de púrpura, ¿no? Y cree en el evangelio, ella y toda su familia. Después de ahí, Pablo, a través de esos días, Pablo trae detrás una mujer diciendo, aquí el profeta de Dios, del Dios Altísimo, ¿no? Hasta que los cansó y les dijo, bueno, ya, cállate y sale. Esto era porque esta mujer tenía un demonio, un espíritu dentro de ella. Entonces Pablo lo reprende y él sale. Esta mujer le causaba muchas ganancias a quien la tenía, era como una esclava, ¿no? Entonces estas personas que eran los dueños de la mujer le levantan todo un zafarrancho ahí a Pablo y lo encarcelan. Pero como Dios va cumpliendo su propósito en la vida de Pablo de una manera que a nosotros pues no nos hubiera agradado, ¿no? Hoy en día no, para nada. No, ni hoy en día ni en los tiempos de Pablo, ¿no? O sea, si Dios le está diciendo que vaya a Macedonia, que es ahí donde él va a predicar el evangelio, y llega y qué padre, ¿no? La primera Lidia se convierte y ya tiene donde quedarse a dormir y tener los alimentos y todo, pero a través de los días empieza a tener conflictos, al grado de que llega a la cárcel. No sé ustedes, pero yo podría pensar que entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando empieza a haber conflictos en nuestra vida, ¿no? Dices, no, entonces no era aquí. Se me cerraron las puertas. No es por aquí, ¿verdad? Sí, y empiezas a dudar de lo que Dios ya te mostró o por donde Dios te guió. O de tu llamado. O del llamado que Dios nos dio. Entonces, pero vean que no. O sea, Dios aún en medio de los conflictos tenía un propósito para Pablo. Y si empiezan a leer a partir del versículo, esta Biblia no lo tiene separado. Cuando él entra a la cárcel, Lo del carcelero. lo del carcelero de Filipos fue a partir del versículo 25. Sí, pero dice que, pero a medianoche del 24 dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y Pablo dijo, no era lo que Dios quería para mí, ¿no? Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cambió la actitud de Pablo? No, él estaba convencido y seguro de que era el plan de Dios para su vida.
aún en medio de la cárcel. Las dificultades en nuestra vida no necesariamente tienen que enseñarnos que no es el lugar que Dios quiere para nosotros. En las dificultades también podemos aprender a alabar y adorar a Dios. Perdón, a mí me sorprendió que cuando estaba checando esto, porque es el cepo, que es el cepo, y el cepo era son unas tablas donde te ponían, tenían diferentes hoyos y te estiraban, o sea, ni siquiera era nada más la cárcel, o sea, ellos iban apaleados porque los apalearon, llevaban la espalda hecha pedazos. O sea, yo me puse a imaginar la situación en la que entraron a la cárcel y todavía el carcelero no nada más le dijo, cuida que no se salgan, sino que se ensañó con ellos y los puso en el cepo, que era ¿cómo le llamaban? Tortura. Una tortura, o sea, era un aparato de tortura que se usaba en aquellos tiempos terrible, terrible. Entonces imagínate con la espalda deshecha, sentados ahí estirados con él. Y dices tú, bueno, cuando uno está con un dolor inmenso, ni quieres, o sea, ni hablar ni hacer nada, ¿no? O sea, estás en una condición paralizada. Y todavía ellos se ponen a cantar, ¿verdad? O sea, dices, wow, qué relación tenían con Dios, con Cristo, para que les diera esa fuerza de seguir con todo ese dolor y toda esa fortaleza. Sí, a mí eso se me hizo increíble, ¿no? Cuando me estaba estudiando dije, wow, qué manera de actuar Dios cuando te tiene ya un plan determinado para seguir, ¿no? Bueno, ese era el paréntesis. Sí. Yo también me puse a pensar en la vida de Pablo desde un inicio en su vida como creyente de la palabra de Dios, porque aún él no, cuando era Saulo, estudioso de su palabra, que se la sabía al pie de la letra, o sea, cómo su carácter también fue transformado y pudo adaptarse tanto a lo bueno como a lo malo, y sin réplica, sino con toda la sabiduría de él, pudo aplicarla para soportar todo esto, ¿no? Sí. Es ahí cuando viene a ser el conocimiento, sabiduría de vida, ¿no? Ya no era un mero conocimiento que Pablo adquirió en sus años de preparación, sino ahora, porque decía que él fue de los fariseos el más fariseo, ¿no? Entonces él era un muy gran conocedor de las escrituras, pero ahora era algo real para él, ¿no? Lo que él hizo lo estaba aplicando justo ahí. ¿Por qué? Porque la conocí, sabía hasta dónde iba a poder soportar, Nancy. Aún todo lo que Dios le estaba demandando. Yo considero que es cuando él entendió y comprendió todo el conocimiento que él había tenido, que adquirió y que ya lo podía aplicar con entendimiento. Cuando estaban hablando de esto, yo me quedé pensando que cuando no somos ignorantes y no conocemos de la palabra de Dios, estas situaciones adversas nos hacen sentir como si fueran castigos. Pero cuando ya estás dentro del camino y puedes entender y comprender, ahí es cuando viene esa parte maravillosa, ¿no? Que tú dices, esto tiene una razón de ser y es para algo. Entonces yo ya lo entiendo, sí, con dolor y con lo que tú quieras, pero ya es aceptado. Yo así lo entiendo porque yo así lo he vivido. ¿Sí? En el momento que yo ya lo entendí, ya no lo sufro. Sufro lo físico, a lo mejor como que es desgarrado, pero en otra parte ya no lo sufro, ya lo entendí. Ya no hay una conmiseración tal vez de uno mismo, ¿no? Ni el culpar a otros de mi condición, sino que empiezas a aceptar y a ver la voluntad de Dios para nuestra vida desde la perspectiva que Dios la ve. Y eso
produce en nosotros lo que produjo en Pablo, gozo. Porque él, a través de toda la carta, no hay una queja. Y las veces que habla acerca de momentos difíciles como la cárcel y todo eso, él lo habla desde una perspectiva de que él aprendió, ¿no? En varias ocasiones en la carta dice, he aprendido, ¿no? Entonces, él lo ve desde la perspectiva que Dios tenía un plan para él. Esto es un poco del trasfondo histórico de la carta, ¿no? Que es lo que Pablo vivió en Filipos. Al terminar el capítulo dice que él sigue hacia Tesalónica. Entonces, y ahí se va extendiendo el evangelio hacia Europa, ¿no? Hasta que en un momento pues él ya llega a Roma encarcelado, pero el Señor tenía otro plan para Pablo y no el que él estaba pensando que era la mejor dirección. Pablo quería ir hacia Asia Menor, pero Dios lo mandó hacia la parte de Europa, ¿no? Entonces, tenemos que considerar en qué punto de nuestra vida estamos, hacia dónde Dios nos está llevando, ¿no? En nuestra vida, así como Pablo podría ser nuestra respuesta. Dice, él enseguida cambió la dirección. Y yo muchas veces no estoy dispuesta a hacer las cosas enseguida. No quiero que sea a mi manera y en mi tiempo y en mi forma, pero no quiero seguir la voluntad de Dios. Y queremos resultados inmediatos muchas veces también, ¿no? Sí. Aquí esta carta se supone que la escribió Pablo 10 años después de esto que estamos leyendo ahorita. O sea, 10 años después ya estaba una iglesia como en la que le estaba escribiendo, ¿no? Sí. O sea, en su momento cuando él salió de Filipos no se imaginó todo lo que después iba a venir con lo que hizo ahí en esa ocasión. Sí. Y el motivo por el cual Pablo escribe esta carta es porque en ese lugar se queda un hombre llamado Epafrodito, ¿no? Que fue obviamente un creyente que se quedó como a cargo de la iglesia, y Epafrodito viene a visitar a Pablo y enferma, estando allí. Pablo ya está encarcelado en Roma, y este hombre viene y está con Pablo. Pablo no era que estaba, en esta ocasión no estaba en una cárcel como tal, sino que estaba como en arresto domiciliario. No, él vivía en una casa y él tenía la libertad de que quien quisiera ir a visitarlo podía ir a visitarlo, podía estar con él. Entonces ahí viene Epafrodito, se enferma, los filipenses se enteran de que Epafrodito estaba enfermo, se angustian por esta situación. Entonces Pablo, ya que es restaurada la salud de Epafrodito, Pablo escribe esta carta desde Roma, la carta de Filipenses, la escribe a los filipenses y la envía con Epafrodito de regreso. Entonces este es más o menos el contexto de la carta de Filipenses. Ahora sí, vamos a entrar a la carta. No sé si a mi marido se le complique, pero yo sí fui y le dije, oye, agrégale hojitas, porque no me alcanza. Sí. Entonces, entre cada lección le agregó una hoja blanca. No sé si se le complique, si alguna quiere, yo le puedo preguntar a él si no le es muy complicado agregarle a los suyos o si tienen una libreta. Es que yo luego, si lo pongo en las libretas las completo y las tiro. Rara vez las guardo porque pues no hay donde guardar tanta cosa, ¿verdad? Entonces prefiero aquí porque pues ya está todo junto. Bueno, ya leímos ahí un poco la introducción, que es lo que estamos en la página 2 ahora, de cómo dice aquí la primera pregunta. Dice, ¿quiénes fueron los primeros cristianos en esta ciudad? Pues Fácil, ¿no? Lidia y su familia, la muchacha divina y el carcelero. Lidia y su familia de Tiatira, que vivían en Filipos, supongo, porque dice que después los hospedaron, ¿no? Entonces, según los versículos 13 y 14, ¿qué experiencia difícil estaba pasando Pablo cuando escribió la carta? Pues el arresto domiciliario en Roma, ¿no? Estaba en prisión, estaba preso en Roma. Entonces ahora sí vamos a empezar a desglosar versículo por versículo, pero vamos a leerlo. ¿Les parece? Sí. Vamos a leer en Filipenses del 1 al 11. Vamos a empezar por Luisa y vamos a ir leyendo un versículo cada quien. ¿Va? ¿Del 1? Ajá, Filipenses 1, 11.
Nancy, pero yo traje hoy mi Biblia de Dios habla hoy. Está bien, no importa. ¿Está bien? Sí. Ok. Sí, no importa la versión que tenga. Ok. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los que en la ciudad de Filipos forman parte del pueblo santo y están unidos a Cristo Jesús, es decir, a toda la comunidad, con sus obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre vosotros. Ok, entonces sigue a partir del 3. Del 3. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. 2 tareas. Yo las invito a que por lo menos 2 veces en la semana leamos la carta completa, ¿no? O sea, no es algo que van a venir y van a dar su check-in aquí, ¿verdad? Pero es para nuestro propio beneficio. Que durante una semana, ya sea que te digas, no, pues es que el martes y el viernes voy a leer Filipenses, independientemente de nuestra lectura, de nuestro tiempo devocional, que leamos 2 veces a la semana la carta de Filipenses. Completa. Sí. Yo creo que nos va a ayudar para tenerla en la mente y estarla meditando durante este estudio, ¿no? De aquí a que terminemos el estudio de Filipenses, leamos por lo menos 2 veces por semana. Filipenses es una carta muy chiquita que te la lees 10, 15 minutos, dependiendo de tu ritmo de lectura, pero yo creo que más o menos entre 10 y 15 minutos la lees, así que no es gravoso. 2 veces a la semana, bien podemos hacerlo. Una cosa a la que les animo, que hace mucho que no lo hacemos, es que podamos memorizar, ¿no? Yo voy a buscar, cada capítulo tiene un versículo clave, pero vamos a hacerlo por lección, por estudio, ¿no? De cada... Vamos a hacerlo por capítulo. Por capítulo. Vamos a memorizar, por lo menos, para no vernos gravosas, un versículo por capítulo. Yo les voy a mandar en el grupo los versículos que vamos a memorizar. Creo que es muy importante. ¿A todas el mismo? Todas el mismo, sí. Todas vamos a memorizar el mismo, ¿va? Y ahí sí, premio a la que al final digan los 4 capítulos, 4 versículos. Son 4, mujeres. De aquí a que terminamos la lección, que el estudio nos va a tomar como 6 meses, ¿no? Que podamos memorizar al menos un versículo. Esto significa que al menos al mes tienes que memorizar un versículo, cosa que nos es muy necesario, ¿no? Tener la palabra de Dios fresca en nuestra mente. Pero bueno, vamos a ir analizando la introducción. Como siempre, encontramos tanto en Efesios como Romanos, como Gálatas, Colosenses, cada una de sus cartas, Pablo empieza presentándose, ¿no? Como apóstol de Jesucristo. En esta vez Filipenses tiene una diferencia. Dice que él es siervo. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esta palabra que usa ahí, siervos, habla de la palabra, no sé si es griega o hebrea, que es doulos, que es esclavo por amor. ¿Sí? O sea, en la antigüedad, un esclavo podía ser comprado para darle la libertad. O sea, después de cierta cantidad de años,
el esclavo era libre, ¿no? De ya no estar en esclavitud, pero había esclavos que decían, pues es que con mi patrón tengo todo, tengo casa, tengo alimentos. Por ejemplo, si ya llegaba su tiempo, que era creo que a los 70 años, si no me acuerdo si eran 50 o 70, eran ellos libres, pero a veces uno entraba solo, pero ya ahí con el amo tenía esposa, tenía hijos, pero al momento de su liberación era cada año del jubileo, que era cada 70 años, y había esclavos que habían sido esclavos por 5 años, porque a los 5 años se cumplió el año del jubileo, y hay otros que fueron esclavos 20 y otros que 30, no sé, depende del año en el que hayas entrado, del año del jubileo. Sí, el año del jubileo se cumplía a los 70 años. Entonces, cuando tú eras liberado o eras redimido, que alguien pagaba tu precio, salías tú solo. Si tuviste hijos, esposos y todo, ellos no, salía el esclavo solo. Entonces muchas veces el esclavo le decía al amo, no me quiero ir, quiero seguir sirviéndote por voluntad propia. Y es esa palabra, esa condición de esclavitud, se le llamaba que era un esclavo doulos, algo así, que es un esclavo por amor. Sí, y aquí Pablo se identifica de esa manera, que él es un siervo, un doulos, un esclavo por amor a Cristo, ¿no? A diferencia de sus otras cartas donde él reafirma su apostolado, aquí no, aquí él se define que es un siervo, un esclavo. Este es el autor de la carta. Y los destinatarios, como ya lo sabemos, son a los santos en Filipos. Y ahí nos mencionaba una pregunta. Sí, como en la pregunta 1 dice, ¿cómo se les describe? ¿No? Ya vimos Pablo, que era siervo de Cristo, un doulos, y los otros son a los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos. ¿No? A mí siempre me ha gustado ver cómo son las salutaciones de Pablo, porque a todos los reafirma en la posición que tienen en Cristo. No, por ejemplo, a los corintios también les dice santos, y la iglesia de Corintios era una iglesia bien problemática, ¿no? Que luchaban en cuanto a la doctrina, luchaban en cuanto a sus decisiones, que vivían muchas veces en pecado. Entonces, pero él les dice santos, no porque los seamos en nuestra práctica diaria, sino en la posición en la que tenemos en Cristo. Una vez que nosotros recibimos a Cristo, Él nos ve y nos pone como santos. Estamos posicionalmente santos. Y eso les dice a los filipenses, les reafirma quiénes ellos eran en Cristo. Una observación hacia sí. ahí. Ahorita que decías de cómo introduce, en la introducción siempre Pablo se presenta. Y en casi todas sus cartas dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Ajá. En este caso no lo menciona. Y estaba yo leyendo que normalmente cuando se presenta como apóstol es como autoridad para la iglesia a la que le está hablando. En este caso no, y es bien interesante ver por qué no lo menciona, porque casi en todas se presenta como apóstol, porque nada más en 2 cartas se presenta como siervo. Entonces aquí es bien interesante porque dice que es una carta que no le está escribiendo como una autoridad, sino como amistad, sino se refería a los filipenses en esa manera como de amistad. No les iba a imponer ni a ponerle, no, sino como agradecimiento para con ellos, porque le habían mandado provisión y aparte dinero, porque al parecer Pablo estaba pagando a los guardias que estaban ahí con él y estaba pagando el lugar donde estaba. Eso leí, no sé si sea cierto, pero es muy probable que él estuviese pagando todo eso y la iglesia de Filipos le mandó esos recursos y él escribe la carta como algo de amistad, de agradecimiento, no tanto como de autoridad, ¿no? Y eso a mí se me hizo bien interesante, que sí omitiera Pablo apóstol.
sino Sí. siervo. Tenía otro sentido su Otro carta. sentido. Y esa era la respuesta de parte de los de Filipenses, los Filipos, o sea, la respuesta de ellos era, o sea, siempre con gozo y amor. Por eso ese era el lazo de ellos, ¿no? Por eso se expresaba así. Y también en el versículo 2, las bendiciones que él externa hacia los filipenses, ¿no? Dos cosas inmensamente necesarias en nuestra vida para el día a día, pero también es una reafirmación de lo que ellos son en Cristo. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ambas cosas que no podemos obtener por mérito propio. Ni la gracia ni la paz de Dios podemos tener por mérito propio. Si nosotros podemos gozar de ambas cosas, es por la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Obtenemos la gracia inmerecida de Dios, ese favor, y podemos tener paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿no? Entonces, ambas cosas me gusta, me encanta ver cómo Pablo reafirma a sus hermanos, ¿no? El hecho de llamarlos santos, de recordarles que la gracia y la paz provienen de Dios, no tienen nada que ver con las circunstancias en las que vivimos, ¿no? Qué difícil, él estaba en la cárcel, estaba, pues si bien en una casa, pero preso a la final, no podía ir y continuar con sus viajes y compartiendo el Evangelio. Él tenía que estar sujeto a ese lugar, y sin embargo él estaba consciente y se lo externa a los Filipos de que la gracia y la paz provienen de Dios, no de la circunstancia en la que vivimos. Otra cosa me llamó la atención, Nancy, y me puse a ver, dice, incluyendo a los obispos y diáconos, no sé si así ven en todas las traducciones, Sí. ¿por qué se refiere a esos dos? ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Es tu pregunta? Sí, o sea, a mí me llamó la atención porque no se pone a decir todos los que participan en una iglesia, sino habla del mayor y del menor. El obispo en aquellos tiempos era como el pastor, sí, ¿no? Y el diácono era como el siguiente, como el que... De los servidores de los servidores, ¿no? De la iglesia. Entonces yo aquí, cuando dije, ¿por qué no me menciona dos? Ya me puse a investigar y se refería a ese sentido de humildad que se debe tener en la iglesia. O sea, esto va como para los mayores en la iglesia, como a los menores de la iglesia. O sea, todo esto es para todos en general, sin que tengas una posición o que estés haciendo algo especial o que tengas un ministerio especial o que él le llama santos a todos por igual, ¿no? Y también el hecho de que era una iglesia, continuamente estuve leyendo los comentarios donde continuamente hablaba de la comunión, la unión que había en esta iglesia y para con Pablo en amor, ¿no? O sea, no era que eran los líderes sirviendo a Pablo o enviando ofrendas a Pablo, sino que la iglesia junta tenía un mismo sentir en cuanto al servicio y la propagación del Evangelio. No es solamente una persona. El mismo libro lo dice, era la actitud. La actitud de toda una iglesia. Y qué difícil hoy en día lograr que todos en nuestra iglesia podamos tener un mismo sentir. De unidad, amor, gozo. Sí, o sea, era la iglesia completa amando a Pablo. Sí, porque aquí lo dice, que lo amaban. ¿No? Y habla también de que era la iglesia completa, por ejemplo, afligiéndose por la vida de Epafrodito, ¿no? Porque estaba enfermo. Entonces, era la iglesia completa siendo parte del ministerio de la predicación del Evangelio junto a Pablo, todos. No eran los líderes, de que hoy es día de salir a evangelizar casa por casa. ¿Y quiénes van? Pues nada más los líderes, ¿verdad? Y sus familias.
No, aquí venía la iglesia completa. Hoy es día de oración, bueno, la iglesia completa. Hoy es día de faena, la iglesia completa. La iglesia no es el liderazgo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, cuando se necesita hacer algo, cuando se habla de servir, tendríamos que ser como un solo hombre, ¿no? En el Antiguo Testamento usan mucho esa frase. Todos como un solo hombre hicieron, como un solo hombre dijeron, como un solo hombre. Ese es el sentir que buscaba aún el mismo Jesús cuando ora en Juan 17, que dice para que sean, oraba al Padre pidiéndole que fueran uno, así como tú y yo, le dice al Padre, somos uno. ¿No? Pablo refleja esa unidad que había en la iglesia de Filipenses, esa unidad que tenemos que, por la gracia de Dios, un día lograr cada una de las iglesias, ¿no? Nosotros en lo particular, el hecho de ser una sola cosa, de servicio, una sola cosa de amar, una sola cosa de disponer nuestras vidas a la medida de cada una, obviamente, porque no todas se pueden involucrar de la misma manera en el servicio a Dios, pero sí todas podemos ser parte. No, y considerarnos exactamente siervos de Dios. Así es, porque eso es lo que somos. No, Cada tomar uno. esa palabra y creernos. En la pregunta, no tiene números, dice, pero ¿por qué llamaría santos a los filipenses? Ya lo vimos, ¿no? Por la obra de Cristo, que Cristo hizo, porque Dios estaba en el versículo 6. Ahora tengo un concepto bien diferente de ese versículo, pero ya llegaremos ahí, ¿no? Yo creo que hoy hasta ahí vamos a llegar porque ya nos quedan 10 minutos. Y en la pregunta de arriba, ¿cuál fue la respuesta? La que no tiene número. Tampoco. La de qué aprendimos acerca de la relación de un cristiano, que un cristiano debe tener con Jesucristo. ¿Quieres compartirnos, Mara, tu respuesta? Pues yo le puse que la relación, lo que aprendes es pues estar dando gracias, estar orando y a rogar unos por otros, lo que decíamos, ¿no? El amor entre los hermanos. Yo le puse tener amor al prójimo. ¿Sí? Sí. Digo, para mí es eso. También de la importancia de tener una relación estrecha con el mismo Jesús, ¿no? Porque Pablo habla de Jesús como de un amigo, como de alguien a quien conocía y a quien servía. No puedes servir a una persona que no conoces. Y él se cataloga como un siervo por amor a Jesucristo. Entonces, cuán importante es nuestra relación personal, nuestro tiempo devocional, ¿no? El hecho de que tengamos un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra de Dios, es sumamente importante, porque si no lo tenemos, no podemos tener el cambio de actitud que Pablo tenía. Ya lo hablamos al principio, Pablo tenía tanto conocimiento, pero en el momento en el que conoce a Cristo, como que le hace un clic, ¿no? Y empieza a ver todo ese conocimiento que él tenía como un fariseo, lo empieza a ver desde la perspectiva de un hijo de Dios. Y el conocer a Dios ya de una manera personal, ya no era un conocimiento meramente intelectual, sino era un conocimiento de vida para él, ¿no? De conocer a un padre, de tener una relación así. Entonces necesitamos tener ese cambio en nuestras vidas para poder tener un cambio de actitud hacia las circunstancias que vivimos. Entonces yo creo que en primer lugar tenemos que buscar esa relación estrecha, porque de ahí es donde van a ser el amor, de ahí es donde van a ser el seguir queriendo adquirir el conocimiento de Dios, de ahí es de donde va a salir nuestro servicio, porque si no, no hay obras. No podemos hacer cosas de lo que no tenemos, seríamos como dice en el Antiguo Testamento, cisternas rotas, si no hay esa relación con Dios. No hay fruto. No hay fruto. O el fruto no permanece, no es un buen fruto, porque entonces lo hago en mi carne, ¿no? También cuando tú ves el dolor de alguien
y no te, estamos hablando de los hermanos en Cristo, o aún cuando no es una persona que está en Cristo, no te conmueve, no hay ese sentimiento de que puedo a lo mejor ayudar, ¿no? Puedo ver algo por él, porque a la palabra de Dios dice, y con el que se duele, duélete, y con el que se goza, goza, ¿no? Entonces yo creo que debemos de también tener ese sentimiento en decir, está sufriendo, ¿en qué puedo apoyarlo? ¿En qué puedo ayudarle? ¿No? Y se goza, y aun cuando no estés cerca de la persona que se goza, en tu corazón hay gozo porque hay tranquilidad y dices, wow, está bien, está contento, o está disfrutando de algo que en este momento yo no lo puedo disfrutar, pero me gozo con ello. Yo de esa manera lo veo. Gracias. Vamos a seguir con los versículos 3 y 4, a ver si alcanzamos a llegar al 5. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y ahí las preguntas son, dice, ¿cuáles son los sentimientos del apóstol para con los de la iglesia de Filipos? ¿Qué pusieron ahí? Que tenía siempre gozo, alegría, amor para los demás. Yo puse, bueno, yo puse que, pues de amor con gozo, pero esto representa mil cosas, ¿no? El gozo representa lo que está describiendo aquí. Después de que dice gozo, pues es un montón de cosas, ¿no? Que, bueno, yo saqué aquí 4 puntitos. Recordar en agradecimiento, que es la manera de seleccionar a las personas por las que tú vas a orar. O sea, habla de esa parte. La de interceder fielmente, o sea, de escoger también a los motivos de oración, y que no sean nada más peticiones nuestras, sino que realmente oremos por personas, porque nuestra oración a veces la gastamos en cosas para mí, lo que quiero para mí o para los míos, y no me enfoco realmente en las necesidades de la iglesia, ¿no? de las personas que traen necesidad, de que estemos orando por ellas, ¿no? También en participar confiablemente, era lo que hablabas hace rato, ¿no? De toda la iglesia estar involucradas en lo que se está haciendo en la iglesia, de ir y apoyar a los líderes que están en un proyecto con oraciones, económicamente, estar realmente siendo partícipe de toda la iglesia. Y la devoción leal, que es el ser leal con Cristo, con el Evangelio, el estar defendiendo la postura de Jesucristo, ¿no? Y que todas esas cosas nos traen gozo al momento de hacerlo, ¿no? Como decía ahorita Chayito, cuando tú haces algo por alguien, te viene un gozo de arriba, de lo alto, que no lo encuentras en ninguna otra parte acá, ¿no? Con ninguna cosa material, sino es algo que viene de arriba, y eso solamente lo logramos con todo esto que nos está diciendo aquí Pablo, ¿no? Con ese gozo y con este amor agape que podemos sentir por Dios, pero sobre todo por los demás, pero sobre todo por Dios, porque ese amor nos va a proyectar con los demás. Sí. ¿Alguien más quiere compartir qué puso en su respuesta? Dice, ¿cuáles son los sentimientos del apóstol para con los de la iglesia en Filipos? Pues yo nada más le puse que los amaba con el amor de Jesucristo, y pues que los estaba perfeccionando, nada más. ¿Alguien más? Digo, si no lo contestaste y ahora tienes una respuesta, también la puedes compartir. Pues que de acuerdo a lo que dice aquí, esa es la respuesta. Pues también agregó muchas cosas, pero de acuerdo a eso es. Sí, resumiendo, ¿no? Pero ahora sí, vamos a
a Hechos 16, si regresamos y vemos, no necesitan regresar, nada más lo estoy mencionando, conocemos el trasfondo, ¿no?, de Hechos 16. Pues no fue un viaje del todo grato para Pablo, ¿verdad? Terminó en la cárcel y, ¿cómo dice? Dice, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. O sea, el acordarse, Pablo, él no se acordaba de lo malo que vivió en Filipos, sino de la obra que Dios hizo y seguía haciendo en la vida de esas personas. No recordaba los golpes ni el encarcelamiento, no hace mención de ello. Dice, doy gracias a Dios por sus vidas. Y qué difícil es decir, viví esta etapa y agradezco a Dios por esta etapa. Es difícil, a menos de que cuando ya realmente tienes en claro que ese era el medio que Dios tenía para tu vida y puedes agradecer, ¿no?, ese momento difícil. Pero Pablo tenía gratitud en su corazón al recordar lo bueno. Y muchas veces nos quedamos con recordar lo malo que hemos vivido, ¿no? Si bien podemos ver una obra de Dios a través de cierta circunstancia adversa, pero yo, al menos en lo muy personal, les he de ser sincera, ¿te acuerdas de lo malo? Del dolor, ¿no?, del sufrimiento que tuviste, de la angustia que pasaste. Pero todo eso dice que Dios obra para bien todas las cosas a los que le amamos, a pesar de que el momento sea difícil. Y Pablo tenía una gratitud enorme en su corazón porque él entendía, yo creo, su posición en Cristo y sabía, conocía de quién venían todas las cosas. Entonces, él había gratitud en su corazón, había gozo, obviamente, y con estas dos actitudes, él oraba a Dios, ¿no?, con gratitud y con gozo oraba por ellos. Entonces yo les animo a que podamos ver nuestra vida, a pesar de las circunstancias difíciles, que no olvidemos de verla con gratitud. ¿Por qué? Porque estoy segura en quién he creído. Porque a pesar de que a lo mejor hoy no lo vea o no lo vi en ese momento, eso me llevó hasta el día de hoy. Y he aprendido muchas cosas durante el camino, ¿no? Él tenía mucho gozo en las circunstancias. Y si hay algo que reina en esta carta, es el gozo. Y hay muchos versículos, ahí los anoté, donde abunda el gozo, en el 1.18, 1.25, en el 2.2, 2.17 y 18, 2.28 y 29, en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 4, versículo 1, versículo 4 y versículo 10, Pablo habla acerca del gozo, ¿no? Entonces, es cuán importante es tener gozo. Ahora, el gozo no es felicidad, ya lo sabemos, ¿verdad? El gozo es entender que a pesar del momento en el que vivo, Dios tiene el control. Y eso trae conformidad a mi corazón. No es una alegría, es como una seguridad, ¿perdón? Una tranquilidad, una seguridad de saber que una aceptación. Eso es el gozo, no es el sentirse desbordadamente feliz, que sí, yo creo que puede estar junto, pero no es necesario. No, el gozo, puedes estar llorando por una pérdida. Es bien difícil, ¿no? En un funeral cristiano, si va gente que no conoce al Señor, hasta como que es chocante para ellos el ver que no es el típico funeral donde la gente se está tirando y llorando, desgarrándose. Y al contrario, uno puede contar anécdotas de la persona y te puedes reír. ¿Y por qué? Porque hay un gozo. ¿Por qué? Porque hay una esperanza de saber dónde está la persona. Es un momento difícil, sí, enfrentas una separación humana, pero lo haces con gozo,
Entonces es algo indescriptible que puedes estar viviendo, ¿no? Nancy, ¿me repites en el capítulo 1 y 2 dónde viene la palabra gozo? Se los repito todos. Sí. En el capítulo 1, en el versículo 18 y 25. Okay. Capítulo 2, versículo 2, versículos 17 y 18 y 28 y 29. Y en el capítulo 3, en el versículo 1, en el capítulo 4, los versículos 1, 4 y 10. Okay. ¿Sí? Entonces, si ven, o sea, es mucho donde Pablo habla una y otra vez acerca del gozo que debe de haber en nuestras vidas. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar porque ya nos pasamos del tiempo y tenemos otros avisos. ¿Sí? ¿Algo más que quieran compartir? Sí, a mí me gustaría, yo me he topado mucho durante todos estos años en esta iglesia, en el servicio que le prestamos y que le damos a Dios. Que realmente podamos estar conscientes a través de esta carta, como dices tú, leerla y quedárnoslas en nuestro corazón para verdaderamente ser siervos en amor. No quiero decir nada que moleste, pero si Pablo logró esto cuando él conocía su palabra antes de ser creyente en Cristo, pues con más razón nosotros hoy en día, ¿verdad? Que estamos comiendo de esto a través de Él por su gracia, no por nosotros mismos, sino todo que lo hagamos por amor a Él, no por amor a mí, a ti, a Paul, a nadie. O sea, por amor lo tengamos en nuestro primer lugar, porque es bien difícil, muy difícil decir yo no. Más bien es muy fácil decir yo no. Es muy fácil decir yo no. Entonces, que realmente lo vemos por Él y para Él. Que Dios empiece a obrar en nuestras vidas, ¿no? Tengamos una actitud de permitir que Dios nos hable a través de este estudio y obre, ¿no? Que sea un estudio que nos lleve a que haya un cambio de nuestra vida, un cambio de nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Porque tiene mucho que ver en quién es Dios para nosotros y de la manera que Dios nos percibe a nosotros y nosotros nos percibimos a Dios, ¿no? Entonces, que todo eso vaya cambiando y ajustándose para que entonces nuestras obras, como termina hablando el versículo 11, sean obras de justicia, ¿no? Que sean para alabanza y gloria del nombre de Dios, ¿no? Y que juntos, porque la Biblia habla que somos un mismo cuerpo, ¿no? Todas somos parte de un mismo cuerpo. Entonces, que juntas podamos proclamar el Evangelio afuera, porque estas reuniones no son para que nosotras vengamos a congelarnos aquí un ratito y juntas, no, es para que podamos crecer e ir afuera e impactar el mundo allá, ¿no? Pues vamos a orar terminando el estudio. ¿Le apagas ahorita que termine de orar? Señor, te damos gracias por este día, por el estudio que tú nos permites empezar. Señor, ayúdanos a abrir nuestra mente, Señor, para conocerte mejor, para que, Señor, tú también hagas un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestra actitud y tengamos una vida, pues, con más agradecimiento hacia ti y que también sea una vida más gozosa, Padre, porque eso nos va a ayudar a poder amar de la manera correcta a nuestros hermanos, a nuestra familia, a poder servirte a ti, Señor, de una manera más eficaz, Señor, para tu obra. Señor, obra en nuestras vidas, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
enfrente. Sí.